Antes de pasar a ver los temas correspondientes a convección, vamos a ver una introducción a la convección. La convección de calor, lo vimos en el tema 1, se asocia al movimiento, es decir, tiene que haber movimiento de fluido para que haya transferencia de calor por convección. Según la fuente que nos provoca este movimiento de fluido, podemos tener convección forzada, convección libre o natural. En la convección libre o natural, el movimiento de fluido se origina por variaciones de densidad que a su vez se deben a variaciones de temperatura. Es decir, os pongo el ejemplo de esta estufa. El aire que está cerca de la estufa aumenta su temperatura, a consecuencia de aumentar su temperatura disminuye la densidad, es decir, dicho vulgarmente, pesa menos y asciende. A medida que va ascendiendo se va volviendo a enfriar, si se enfría vuelve a aumentar su densidad, dicho vulgarmente pesa más y vuelve a descender. Entonces se van creando estas corrientes, se va creando este movimiento de fluido. En convección forzada, sin embargo, el movimiento de fluido no se debe a variaciones de su temperatura. Vamos a estudiar convección libre o natural en el tema 7 y vamos a estudiar convección forzada en los temas 5 y 6. En el tema 5 vamos a estudiar flujo externo, es decir, flujo que circula exteriormente a superficies. Las superficies pueden ser placas, cilindros, esferas, etc. Y en el tema 6 vamos a estudiar flujo interno, es decir, flujo que circula por el interior de conductos circulares, cuadrados, rectangulares, por el interior de placas planas, etc. En el tema 8 vamos a estudiar convección cuando tenemos cambio de fase. Ya os comenté, si tenemos cambio de fase se producen tasas de transferencia de calor muy elevadas y eso lo vamos a ver en el tema 8. Os pongo en esta imagen valores típicos del coeficiente de transferencia de calor por convección, lo vimos en el tema 1, entonces veis que la convección libre es la que nos proporciona valores menores de H, lo veis aquí sobre todo para gases, valores típicos son entre 2 y 25. ¿Por qué? Porque estas velocidades que se producen en el caso de convección libre suelen ser bastante bajas. En el caso de convección forzada, por ejemplo, si tenemos viento, si tenemos un ventilador, etcétera, las velocidades de fluido son mayores y veis que da lugar a valores de H mayores. Y lo que os decía, si tenemos cambio de fase, los valores de H son considerablemente mayores que en los casos de convección libre y convección forzada. Cuando analicemos casos de convección, normalmente lo que vamos a analizar es transferencia de calor entre un sólido y un fluido que se encuentra en movimiento. En estos casos se genera lo que se conoce como capa límite hidrodinámica y capa límite térmica. Vamos a empezar con la capa límite hidrodinámica. Esto lo veréis con detalle en la asignatura de mecánica de fluidos, pero aquí vamos a contar brevemente lo que pasa. Imaginaros que tenemos esta placa, tenemos un fluido que está circulando a una velocidad U infinito. Le llamo U infinito a la velocidad del fluido en la zona no perturbada por la placa. En el momento que el fluido llega a la placa, el fluido que está en contacto con la placa, es decir, el fluido que está en I igual a 0, y veis que I es esta coordenada, tiene una velocidad nula. Y os estaréis preguntando, ¿por qué tiene una velocidad nula? Bueno, estamos asumiendo que no hay deslizamiento, es decir, esto es como el caso de una rueda de un coche. Imaginaros que tenemos un coche que va circulando, las ruedas giran, esto seguro que os suena de física. En física seguro que os decían que en el punto de contacto rueda-suelo la velocidad es nula si no hay deslizamiento. Si el coche, lógicamente, está patinando, en ese caso sí que habría velocidad, ¿no? Pero la velocidad de este sólido, de la rueda, en este punto es igual a 0. Bueno, pues lo mismo pasa con el fluido. Si no hay deslizamiento, la velocidad del fluido en igual a 0 es igual a 0. Y esta velocidad va aumentando hasta llegar al valor de U infinito, es decir, hasta llegar al valor de la velocidad no perturbada por la placa. Entonces tienen esta forma. Veis que en igual a 0 la velocidad es 0 y va aumentando hasta U infinito. Se llama capa límite hidrodinámica o capa límite de velocidad a la capa en la cual esta velocidad está variando. Esta capa tiene un espesor delta y este espesor es tal que la velocidad es hasta un 99% la de la velocidad en la zona no perturbada, es decir, 0,99
U infinito, que este 0,99 también depende de cada autor. Hay autores que indican que este valor es 0,95. Bueno, esto no nos importa, el caso es que la capa límite es la región en la cual varía la velocidad del fluido. Y veis que este espesor de capa límite aumenta a medida que el fluido avanza por la placa. Respecto a la temperatura, también tenemos una capa límite, en este caso tenemos una capa límite térmica, que es la capa a lo largo de la cual varía la temperatura. Entonces, imaginaos que tenemos un fluido que está a una temperatura T infinito y de repente entra en contacto con esta placa que está, por ejemplo, a una temperatura mayor. ¿Qué va a pasar? Pues que este fluido se va a ir calentando a medida que avanza a lo largo de la placa y, lógicamente, se va a ir calentando antes cuanto más cerca de la placa esté, ¿no? Entonces, la distribución de temperatura sería una cosa así, es decir, la temperatura máxima la alcanzaría en igual a 0 y esta temperatura va disminuyendo hasta alcanzar la temperatura de la zona no perturbada. Se define el espesor de la capa límite térmica, le estoy llamando delta sub T, tal que cumple esta ecuación, es decir, es la región a lo largo de la cual varía la temperatura. Y veis que, al igual que pasaba con la capa límite hidrodinámica o de velocidad, este espesor de capa límite térmica aumenta a medida que avanzamos por la placa, es decir, a medida que el fluido va atravesando la placa, digamos que su temperatura se va perturbando cada vez más. Respecto a transferencia de calor en I igual a 0, si la velocidad es nula, el calor se transmite íntegramente por conducción. En I igual a 0 no podemos hablar de convección porque tenemos una velocidad nula. Entonces, el calor en I igual a 0 viene dado por la ley de Fourier, menos K gradiente de T. Y este calor que se está transmitiendo por conducción en I igual a 0 se va a transmitir al fluido, es decir, al resto del fluido por convección. Entonces, a su vez, también se cumple esta ecuación, es decir, este calor, que es menos K gradiente de T en igual a 0, es igual a H por la temperatura de la superficie Ts menos T infinito, siendo T infinito la temperatura del fluido en la zona no perturbada. Si necesitamos el calor total en vez del calor por unidad de área, habría que hacer la integral a lo largo del área, es decir, vendría dado por esta integral. Haciendo operaciones, esto también lo podemos escribir como la diferencia de temperaturas Ts menos T infinito por H promedio por el área. Y pongo H promedio porque H no tiene por qué ser el mismo en este punto que en este punto que en este punto. Es decir, H, lo vamos a ver más adelante en los capítulos de convección, va a variar normalmente, va a variar a lo largo del eje X. Entonces, si tomamos H promedio, no necesitamos hacer esta integral. El calor total vendría dado por esta expresión. Ahora vamos a centrarnos en flujo exterior. Entonces vamos a volver a este caso, es decir, vamos a asumir que tenemos un fluido que está circulando a una determinada velocidad U infinito y de repente se encuentra una superficie. Entonces se forma la capa límite. Al principio, es decir, cerca del borde de ataque, vamos a llamar borde de ataque a x igual a 0, es decir, cerca del borde de ataque esta capa límite es laminar y a partir de cierta distancia del borde de ataque esta capa límite se vuelve turbulenta. ¿Y qué es laminar? ¿Qué es turbulento? Bueno, yo siempre pongo el ejemplo de cigarrillo, el ejemplo del humo, es decir, imaginaros que tenemos un cigarrillo echando humo. Cerca del cigarrillo el flujo sigue este patrón, es decir, tiene una velocidad más o menos ordenada, más o menos estable. A cierta distancia parece que hay una zona de transición en la que la velocidad se empieza a inestabilizar, empiezan a aparecer vórtices y ya cuando la distancia es mayor el flujo es totalmente inestable, totalmente caótico. Bueno, pues en esta figura pasa lo mismo, es decir, cerca del borde de ataque, cerca de x igual a 0, el flujo sigue un patrón ordenado, sigue un patrón estable, lo veis aquí. A partir de cierta distancia, más o menos en esta región, el flujo se empieza a inestabilizar y cuando la distancia es mayor el flujo se vuelve totalmente inestable. Cerca de la superficie tenemos una región, una pequeña región de flujo estable que se llama subcapa laminar, pero no lo vamos a ver en esta asignatura, lo veréis con detalle en la asignatura de mecánica de fluidos.
Lo que nos va a interesar en esta asignatura es determinar dónde está la transición, es decir, dónde está el paso de flujo laminar a flujo turbulento. Bueno, pues esto depende de cada superficie. Por ejemplo, si tenemos una placa plana, la transición laminar turbulento es aproximadamente cuando el número de Reynolds alcanza un valor de 500.000, 5 por 10 elevado a 5. El número de Reynolds viene dado por esta expresión, densidad, velocidad de la zona no perturbada por X, esta distancia, entre la viscosidad. Mu es la viscosidad dinámica. También lo podemos escribir en términos de la viscosidad cinemática, es decir, nu es la viscosidad cinemática y es la dinámica dividida entre la densidad. Lo voy a escribir aquí. Esta es la viscosidad dinámica, mu, y la viscosidad cinemática, nu, es igual a mu partido de la densidad, partido de Rho. Entonces el número de Reynolds también lo podemos expresar así. Y lo dicho, aproximadamente en un Reynolds de 500.000 tiene lugar esta transición laminar turbulento para una placa plana. Aunque es importante aclarar que este valor depende de factores como superficie, aspereza de superficie o nivel de turbulencia. De modo que también nos podemos encontrar con Reynolds de transición de 100.000 o de varios millones. Y esto para placa plana. Si tenemos otras geometrías, es decir, si tenemos cilindros, esferas o cualquier otro tipo de geometrías, tendremos otros Reynolds de transición distinto, no tiene por qué ser 500.000. ¿Y por qué nos interesa en transferencia de calor si tenemos flujo laminar o flujo turbulento? Porque cuando pasamos de flujo laminar a flujo turbulento, el coeficiente de transferencia de calor por convección, es decir, H, aumenta considerablemente. Os represento en esta figura cómo variaría el coeficiente de transferencia de calor por convección H, pues por ejemplo, para esta figura, ¿no? Entonces veis que H tiene unos determinados valores en la región de flujo laminar. En X igual a 0 no le hagáis caso de momento, más adelante os voy a comentar lo que pasa en X igual a 0. Entonces lo que veis es que H tiene unos valores en la región laminar y en el momento que pasamos a flujo turbulento veis que H se incrementa. Es decir, este patrón de flujo desordenado, caótico, correspondiente a turbulencia, favorece la transferencia de calor por convección. Ahora vamos a analizar flujo interior. A la hora de analizar la transferencia de calor, si tenemos flujo interior, vamos a tener que verificar si tenemos flujo laminar o flujo turbulento, y por ejemplo para un conducto circular tenemos flujo laminar cuando el número de Reynolds relativo al diámetro es menor de aproximadamente 2300 y tenemos flujo turbulento cuando ese número de Reynolds es mayor de 2300. Y además de verificar si tenemos flujo laminar o turbulento, tenemos que verificar si estamos en una de estas regiones, es decir, vamos a distinguir entre región de entrada y región completamente desarrollada. Para entender la diferencia entre región de entrada y región completamente desarrollada, vamos a analizar el caso de flujo que está circulando por el interior del conducto o entre dos placas próximas. Si este fluido tiene inicialmente una velocidad I, en el momento que entra en contacto con la superficie, la velocidad en la superficie es nula. Entonces, lo que se representa en esta distribución. Esta velocidad va aumentando hasta que la velocidad alcanza el valor de la zona no perturbada. Tenemos el valor de la zona no perturbada y en la superficie de abajo pasa exactamente lo mismo. Es decir, tenemos una velocidad nula en contacto con la superficie y va aumentando hasta alcanzar la velocidad de la zona no perturbada. Entonces la velocidad sigue este perfil. Entonces, como veis, se forma aquí abajo una capa límite hidrodinámica o de velocidad, y se forma en la parte de arriba también una capa límite. Hay un punto, veis en esta sección, en que ambas capas límites intersectan. Entonces la distribución de temperatura, la distribución de velocidad, a partir de esta intersección de capas límites sigue este perfil, es decir, sigue un perfil parabólico con un valor 0 en la superficie y un valor máximo en el centro del conducto, en el medio de las dos placas, en caso de que sean dos placas. Entonces, a la izquierda de este punto de intersección se le llama región de entrada. Si estamos estudiando la velocidad, esta es la región de entrada hidrodinámica, y a la derecha de esta intersección decimos que estamos en la región desarrollada hidrodinámicamente. Si lo que analizamos son las temperaturas, pues pasa lo mismo. El fluido entra a una determinada temperatura,
y en el momento que entra en contacto con la superficie, pues lo que tenemos es este perfil de temperaturas. Bueno, aquí estamos asumiendo que la temperatura de superficie es mayor que la temperatura del fluido. Entonces el fluido tiene una temperatura máxima en el contacto con la superficie y va disminuyendo hasta alcanzar la temperatura de la zona no perturbada. En la superficie inferior pasa lo mismo, entonces veis que se está formando una capa límite térmica, ponemos aquí el espesor delta sub T en la parte de arriba y una capa límite térmica en la parte de abajo, y llega un momento en que ambas capas límites térmicas intersectan, que sería esta sección que os pongo en esta línea, mediante esta línea de puntos. A la izquierda de esta intersección se le llama región de entrada térmica y a la derecha de esta intersección se le llama región desarrollada térmicamente. Entonces veis que en la región desarrollada térmicamente el perfil de temperatura sigue esta tendencia. Y finalmente, para acabar, vamos a ver cómo varía el coeficiente de transferencia de calor H a lo largo del eje X. Pues por ejemplo, para esta configuración se verifica que H va disminuyendo a medida que el fluido va avanzando por el conducto, y en el momento en el que tenemos flujo desarrollado el valor de H es prácticamente constante.